Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras. Esta va a ser nuestra cuarta sesión, nuestra cuarta clase en relación al texto de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo. Esta clase se las colgaré en el aula virtual o en el espacio de Teams para que ustedes puedan acceder a ella debido a las complicaciones que les he mencionado de esta semana, pero espero que con este texto ustedes puedan cerrar ya un ciclo, ¿no?, de lo que significa el abordaje del siglo XX, pero con un recorrido un poco más largo, ¿no?, partiendo desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, un análisis más político que hace María Dolores Béjar del imperialismo, y ahora pues un análisis económico de esta fase superior o monopólica del capital mundial, a la que prácticamente todo el mundo asiste, unos en función de la división internacional del trabajo por su desarrollo prácticamente industrial, y otros pues como países coloniales o semicoloniales dependientes de ese capitalismo, ¿ya? Entonces, bueno, he preparado algunas diapositivas para que ustedes puedan observar. Permítanme compartir la pantalla y mostrarles un poco esta. Bien, y mostrarles el contexto general. Cuando hablamos del imperialismo, fase superior del capitalismo, nosotros debemos situarnos en 1916, es decir, un año antes de la Revolución Bolchevique y la Revolución Rusa, ¿no? El texto lo escribe uno de los pensadores clásicos del marxismo, que es Vladimir Ilich Lenin, ¿no? En este texto nosotros vamos a revisar el capítulo 1, es decir, la concentración de la producción y los monopolios, el capítulo 6, que habla sobre el reparto del mundo entre las grandes potencias imperialistas, y el capítulo 7, que se refiere al imperialismo como fase particular del capitalismo. Como les mencionaba al inicio, hace un momentito, Lenin escribe este texto en 1916 y lo escribe como un folleto o como un ensayo popular. Y lo hace de esta manera porque Lenin está pensando que este escrito llegue a los sectores más populares, a la clase obrera, a la militancia, que deviene de todo el desarrollo que les había mencionado industrial, pues porque ya lo que observamos es una clase obrera consolidada. Entonces, este folleto popular, digámoslo así, llamado Imperialismo, fase superior del capitalismo, se inscribe en este contexto crítico, ¿no es cierto?, de la tradición marxista, pero en función de combatir, de cuestionar el imperialismo y que decante en una salida revolucionaria, además internacionalista, porque en este momento, y ustedes lo habrán leído en los textos, el problema y la discusión de los estados nacionales y de la cuestión nacional es una discusión pues expandida por el mundo en función de esta necesidad anexionista de las colonias. Entonces hay una discusión importante en función de los procesos de liberación nacional o la realización de revoluciones. ¿A qué me refiero? Ustedes vieron en el anterior texto que habíamos mencionado la organización de la Segunda Internacional a fines de 1800. La Segunda Internacional era una asociación del proletariado, ¿no es cierto?, que estaba discutiendo ya los principales problemas, entre ellos, que estaban sucediendo en el mundo, entre ellos los problemas del imperialismo, precisamente, de las guerras interimperiales, es decir, del avance del militarismo en el mundo. Y pues entre los personajes que destacan más por sus reflexiones, etcétera, pues vamos a encontrar precisamente a miembros
a tres alas, diríamos así, ¿no es cierto? Pero miembros destacados sobre todo de críticos del zarismo ruso. Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, a Lenin, que es quien escribe el texto que vamos a analizar el día de hoy, Rosa Luxemburgo, por ejemplo, Trotsky, Bukharin, Bernstein, ¿no? Que son aquellos que están discutiendo precisamente esta idea de si la salida tiene que ser una salida desde la construcción nacional, es decir, apostar al desarrollo del capitalismo como había pasado en todos los países del capitalismo, sobre todo el primer capitalismo, de la primera ola de la revolución industrial, o si la necesidad de interpretar la teoría marxista más allá del dogma, sobrepasaba esta idea de la etapa y podía consolidarse en los países del capitalismo atrasado la revolución socialista, es decir, la revolución proletaria, es decir, la revolución de los trabajadores y las trabajadoras para este contexto. Entonces, Lenin comienza a escribir, como les decía yo a ustedes, respecto a esta noción, ¿no? o esta discusión del nacionalismo, esta necesidad de que en la fase superior o monopólica del capitalismo, el imperialismo se vuelva a repartir el mundo, pero a través de el desarrollo militarista, es decir, a través de las guerras. Y tan es así que ustedes saben, en 1914, es decir, para ese entonces, la lógica de disputas por el territorio ya estaba en pleno desarrollo, hasta 1921 que termina o finaliza la Primera Guerra Mundial. Entonces, les decía que finalmente Lenin lo que está buscando es desarrollar una crítica profunda desde el marxismo respecto del expansionismo, anexionismo, pero el nivel o el nuevo grado del capitalismo. Es decir, ya hemos pasado la revolución industrial, esa primera revolución que de alguna manera estaba produciendo entre la manufactura y la industria, recuerden que lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y ahora en esta nueva fase del capitalismo nosotros encontramos una conexión entre los mercados mundiales, es decir, asistimos de la libre concurrencia hacia el monopolio. Es decir, ya vamos a ver más adelante esa contradicción que sitúa Lenin en el texto. Y aunque este escrito del imperialismo, fase superior del capitalismo, es concebido como un ensayo popular, no deja de tener el rigor científico ni metodológico que Marx aplica a su tiempo en los escritos pues, que él había hecho. Me refiero puntualmente al el Capital. Entonces, este texto menciona y comienza mencionando que no todos los países, ¿no?, de Europa Central tienen el mismo desarrollo capitalista. Recuerden ustedes en la anterior clase, en el texto de Béjar, nosotros habíamos visto cómo a mediados de 1800, es decir, para 1850, mediados del siglo XIX, la expansión del capitalismo había sido de Occidente hacia Oriente y que habían naciones distintas en ese desarrollo del capitalismo. Podemos mencionar hacia Rusia, podemos mencionar hacia Italia y podemos mencionar hacia Japón. Recuerden ustedes que estas naciones tenían una economía diferenciada, una economía mixta. Por un lado, un desarrollo atrasado debido al grado, al nivel de sometimiento del campesino en el modo de producción feudal, ¿no es cierto? Pero por otro lado, una economía industrial que estaba polarizada en algunos casos, como el de Italia, en el norte de Italia, ¿no es cierto? Y otras que se habían desarrollado en polos diferenciados, como por ejemplo en Rusia, de la industria, ¿no es cierto? Entonces, economías distintas. A eso hace referencia Lenin, es decir, que este desarrollo, a pesar de que es un desarrollo elevado del capitalismo, es un desarrollo desigual. Y la Primera Guerra precisamente permite, ¿no es cierto?, esa reconquista del mundo para que esas naciones atrasadas del capitalismo, en función de su propio crecimiento monopólico, entonces puedan acceder finalmente a territorios que les permitan conseguir las materias primas y los recursos que les permitan la concentración
y el monopolio del capital en el mundo. El caso de Alemania es bien interesante como un ejemplo de esta reflexión que les acabo de hacer. ¿Por qué el caso de Alemania? Porque siendo una nación súper pequeñita, tenía problemas en encontrar o desarrollar la industria sin materia prima. Entonces, para Alemania era fundamental el anexionismo y por eso precisamente la Primera Guerra Mundial. Entonces, como les había mencionado ya para 1889, en el debate de la Segunda Internacional hay distintas posiciones, hay distintas posturas, y pues en ese momento de la realización de esta Segunda Internacional, las grandes potencias imperialistas están en su correlato o en paralelo disputándose las colonias como un botín colonial, ¿cierto? Entonces estas colonias van a comenzar a confrontarse, que estamos resumiendo lo que significó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mientras que las posiciones más radicales en función de las concepciones del marxismo estaban apuntando más bien a que el trabajador sea el sujeto histórico que posibilite la transición del sistema capitalista hacia el socialismo o lo que conocemos como comunismo. No voy a centrarme en esa discusión sobre el socialismo y el comunismo porque me parece que podemos hacerlo en otro momento. Me parece que en la unidad 3 vamos a discutir a mayor profundidad. Entonces, Lenin además está escribiendo, no solo está analizando este momento particular o determinado del capitalismo, sino que también está analizando la función y el rol de los estados. Recuerden a ustedes que ya en la Revolución Francesa eso estaba pasando con mucha fuerza, es decir, las repúblicas, los estados constitucionales o los estados absolutistas, hasta después de 1921 que se reconfigura el mapa, entonces, están discutiéndose esta idea del poder, del Estado, y ya la introducción, ¿no?, del debate de la Segunda Internacional, pues está introduciendo también la lucha de las clases. Y la lucha de las clases en función de que con el advenimiento del imperialismo es mucho más fácil observar a la clase monopolista, a la clase rentista, ¿no?, que está precisamente limitando el escenario del mercado mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aparece esta lógica del monopolio? ¿Cuál va a ser la historia del monopolio? Pues el monopolio es básicamente la concentración y la centralización. Entonces, tiene dos condiciones del monopolio: la concentración y la centralización de la fuerza de trabajo, de las materias primas, de los mercados, de los créditos, de los capitales. Cuando nosotros vimos en la anterior clase digamos, el rumbo que tomó el capitalismo por el mundo, vimos que además no solo es que este desarrollo industrial que iba de Occidente hacia Oriente había posibilitado la exportación también de capitales. Y esos capitales no se realizan solo en el continente europeo o asiático, africano, se realiza en todo el mundo. Si vemos cómo los capitales también se exportan desde las potencias centrales hacia los países periféricos o hacia las colonias o hacia los países que ya obteniendo su proceso de independencia seguían ligados políticamente, ¿no es cierto?, como enclaves económicos y políticos a las potencias industriales. Les había puesto el ejemplo entonces en la clase anterior de la deuda externa o la deuda externa públicas y privadas que al inicio de la República y en los procesos de independencia se comienzan a gestar. Es el caso nuestro para la construcción del ferrocarril, pero también para los mismos procesos de independencia. Es decir, nuestra primera deuda externa va a ser una deuda con los ingleses. Para que, digamos, vuelvo a poner este ejemplo para ver y observar cómo los capitales también son exportados, ya no solo las mercancías. Recuerden que habíamos hablado de esta movilidad general de la mercancía, de la fuerza de trabajo, pero ahora también es una movilidad de los capitales. Y eso representa precisamente esta conexión y dependencia de estas economías hacia más dependientes hacia los países
del capitalismo central, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que los estados, en esta lógica de cuestionar los estados, están sometidos, los estados nacionales están sometidos a los monopolios. Es decir, no se puede hablar de soberanía o de una cuestión nacional porque prácticamente es inexistente. Y no solo que a inicios del siglo XX se está cuestionando o los teóricos y militantes más comprometidos y consecuentes están cuestionando la lógica o la cuestión nacional. También desde Europa me refiero, también lo están haciendo desde América, ¿no? Por ejemplo, tenemos escritos tempranos de Mariátegui, de José Carlos Mariátegui, criticando el asunto del imperialismo, ya desde el contexto un poco más andino, desde la nación peruana, o de Mella en Cuba, ¿no es cierto? Y pues creo que no hay hay una concentración del pensamiento únicamente en Europa, sino también un desarrollo propio del análisis de la realidad latinoamericana. Entonces, esto es importante también mencionar. Y ahí en estos escritos de estos autores que acabo de mencionar, pues uno va a ver que precisamente las burguesías nacionales, es decir, aquellos que comienzan a desarrollar la industria y comienzan a acumular capital, no tienen ningún parecido a las burguesías quizá de los países industrializados. Por eso la cuestión nacional en los países latinoamericanos quedan denostadas, ¿no es cierto? O puestas en cuestión muy fuertemente. Como ya les había dicho, ya les había hablado de la disputa de las potencias, ¿no? Y esa disputa de las potencias por los territorios se ve plasmada y reflejada en la Primera Guerra Mundial. Hay un personaje que se destaca en el capítulo 7 del texto de Lenin y al que hace referencia cuestionando de manera muy fuerte la tesis de Kautsky respecto a una visión más bien determinista o positivista, ¿no? Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere la tesis del ultraimperialismo. Mientras tanto, el ala radical que yo les había mencionado de la Segunda Internacional, entonces planteaba ya la salida revolucionaria. Como decía otra autora clásica, marxista también, será la revolución o será la barbarie, ¿no es cierto? Entonces, porque evidentemente ya la consagración de las nuevas potencias imperialistas hacían que en esa necesidad de competencia hay un nuevo proceso de recolonización como pasó a partir de 1860 hacia 1890 con el continente africano, de lo cual hemos hablado ya en las anteriores clases. Para referirme concretamente al capítulo 1, a la concentración de la producción y los capitales, Lenin comienza poniendo un ejemplo clarísimo que a mí me parece que es bien importante, porque nos permite observar el grado de la concentración de la que estábamos hablando hace un momento. Y ustedes pueden observar aquí, en Alemania, que es la potencia central que está emergiendo después de Inglaterra, Inglaterra va a comenzar a sufrir un declive después de esta primera ola de revolución industrial, es decir, ya hacia el 1900, Inglaterra va a seguir siendo un país productor, ¿no es cierto?, de mercancías, exportador de capitales, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, va a comenzar un pico de caída en función de que otros países europeos, pero también Estados Unidos, están creciendo en esta lógica imperialista de concentración de capitales y monopolios. Entonces, fíjense ustedes cómo hace la relación Lenin de lo que está sucediendo en Alemania. Entonces, él dice, de las 30.588 empresas que existían para ese momento en Alemania, recuerden que el texto está escrito en 1916, les había mencionado, es decir, inicios del siglo XX, de las 30.588 grandes empresas, perdón, de los 3.265.623 empresas grandes que existían,
30.588 son las que más concentran, son las más grandes. Eso quiere decir el 0.9. De los 3 millones, 30.000 representan el 0.9 y 30.000 son las más grandes, las empresas más grandes que existen en Alemania. Este 0.9% de empresas, entonces, va a concentrar el 39.4% de trabajadores o de obreros en Alemania. Es decir, 5.7 millones de obreros dividido para 14.4 millones de trabajadores, es decir, el total de los trabajadores, nos da un 39.4%, un casi 40% de trabajadores que este 0.9 de empresas concentra. Asimismo, nos invita a medir los caballos de fuerza que produce el vapor para ese entonces en Alemania, y él nos dice que el 75.3 está concentrado por este 0.9 de grandes empresas monopólicas. Asimismo, la electricidad medida en millones de kilovatios, ¿no es cierto? El 77.2%. ¿Qué significa eso? En resumen, que el 0,9% de empresas en Alemania para inicios del siglo XX concentraba el 40% de obreros, el 75% de fuerza producida por el vapor y el 77% de kilovatios de electricidad. Eso significa entonces, en otras palabras, concentración. Y este análisis que está haciendo Lenin en Alemania se aplica porque va poniendo recurrentes ejemplos de lo que está pasando con las empresas en Inglaterra, lo que está pasando con los bancos en Inglaterra, que también se constituyen en otro monopolio, o lo que está pasando también en Estados Unidos, ¿no es cierto? En Japón, en algunos casos, aunque los ejemplos, obviamente por la distancia de territorios, podríamos decir, no son tan recurrentes como los ejemplos que sí pone en Europa Central y en América. ¿Cuál es la lógica de la supervivencia entonces de los monopolios? La combinación, dice él en el primer capítulo. ¿Qué significa la combinación? Que cada vez más las empresas dedicadas a una sola rama industrial o empresarial tienden a desaparecer o tienden a ser aplastadas por estos monopolios. Si las empresas mixtas o las empresas de combinación arrastran o aplastan a estas empresas menores que se dedican únicamente a una rama de producción. Esto que aparece como una ley natural, dice Lenin, no lo es. Es una ley general que se produce en este advenimiento del capitalismo, del nuevo capitalismo, de las nuevas formas o las relaciones de producción. ¿Cuáles son las empresas entonces que para este momento están superviviendo y se tragan literalmente a las empresas más pequeñas? ¿Ya? Por lo tanto, no hay competencia. Por eso les decía que hay una lógica contradictoria entre libre concurrencia, ¿no es cierto?, y entre monopolio. O sea, si hay un monopolio, uno pensaría que excluye totalmente a la libre concurrencia. Pero aunque la libre concurrencia es menor, el monopolio sí puede ir creciendo. Ya voy a explicar un poco más con un ejemplo más claro en una diapositiva más adelante. ¿Cómo se combinan entonces las empresas? Nos dice Lenin. Primero, tiene dos vías las que nos posibilita entender Lenin. La primera es una fase sucesivas que una misma industria, que una misma empresa se dedique a fabricar o a operar fases sucesivas de las materias primas. Y pone el ejemplo del hierro. Entonces, una misma empresa ya no se dedica solo a fundir hierro, porque esas son empresas puras que se condenan a desaparecer. Entonces, la empresa o esa industria tiene que, además de fundir el hierro, tiene que transformarlo en acero. Ese es un proceso de amalgamiento que tiene que ver con levantar la industria pesada, la siderurgia, ya habíamos conversado la vez anterior, estas que se permiten crear bienes de material, es decir, para producir otras materias primas secundarias. Entonces, a través de las fases sucesivas de las materias primas, nosotros podemos combinar una empresa.
Esa sería una forma. Y la otra forma es que a través de distintas ramas, ¿no es cierto?, se combine la fabricación de una misma mercancía. Por ejemplo, la elaboración de una mesa. Esto no dice Lenin, esto lo estoy poniendo yo. La elaboración de una mesa que tiene que, no sé, que tiene unas partes de madera y que tiene otras partes de hierro. Entonces, en lugar de que haya una industria que realice o una fábrica que realice solo el procesamiento de la madera y otra, ¿no?, que realice solo el procesamiento del hierro, necesitamos que esta misma se combine y que realice todo el proceso de la producción, tanto las patas que van a ser de hierro como el soporte que va a ser de madera, ¿ya? Entonces, asistimos, ¿no?, a observar cómo se fusionan distintas ramas. Por un lado, la industria, por ejemplo, maderera, y por otro lado, la industria del acero, ¿no es cierto? Y esto sucede no solo con estas diferenciaciones por rama de la industria, sino con varios sectores ahora, podemos decir, ¿no es cierto? Con varios sectores de la economía, sector primario, secundario, terciario. Igual no voy a profundizar en ello. Me interesa más que entiendan esta lógica o a qué se refiere Lenin entonces con la combinación de las empresas, ¿ya? Por tanto, esta combinación de las empresas obliga a las otras empresas que son puras, ¿no es cierto?, a bajar los precios. Por lo tanto, a controlar el mercado. Son las empresas las que controlan el mercado. Y esto da paso a lo que se llama la formación de oligopolios y de oligopsonios. La diferencia entre los oligopolios y los oligopsonios es que el oligopolio controlaría el mercado del consumo. El oligopsonio controlaría el mercado del abastecimiento de la materia prima. Por lo tanto, tú controlas el mercado de consumo, es decir, los precios de la mercancía final, pero también logras controlar el precio de la materia prima con la que vas a trabajar, es decir, el mercado de donde tú compras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si ya eres una empresa fuerte, eres una empresa combinada, exiges, ¿no?, al proveedor de la materia prima que te rebaje el precio porque vas a llevar un mayor volumen de materia prima, cualquiera que ésta sea. Supongamos que sean hilos, ¿no es cierto? Y que cada hilo cueste, cada tubo de hilo cueste $1, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pero si tú eres una empresa grande, gigantesca, combinada, que va a requerir de mayor materia prima, entonces le obligas al vendedor a que baje su precio. Entonces, si le dices, le voy a llevar 3,000 tubos de hilo, entonces el precio te baja a 70 centavos. Entonces, de esa manera, los oligopsonios obligan, ¿no?, a los mercados del abastecimiento a reducir el precio de las materias primas. Pero además, ya una vez realizado el textil, pongamos que el hilo nos sirva para hacer delantales, una vez realizado el delantal, tú lo que vas a hacer es poner en el mercado en un precio tal, porque claro, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra se reduce, entonces en el mercado tú vendes a un precio menor. Que no tiene competencia una empresa pequeña, porque la empresa pequeña, como se abastece de menos cantidad, como no tiene un ejército de trabajadores grande, ¿no es cierto?, entonces está obligado a mantener los precios, porque su ganancia no será una ganancia elevada. Eso hace que cada vez estas industrias medianas, pequeñas o no combinadas vayan desapareciendo o estén obligadas a asociarse a través de las acciones. Esto se ve en otro capítulo que no les he pedido que lean, pero la lógica accionaria, ¿no?, que deviene también de la creación de los bancos, por ejemplo, y de la combinación de los capitales, del capital industrial, del capital bancario, ir a través del sistema de acciones, permite fundir empresas con una participación menor, a través de la lógica precisamente participación. Es decir, entre menos capital tengas, menos participación en la empresa tienes, por lo tanto, menos ingresos o menos utilidades. Ya, esa lógica y bueno, ahí Lenin explica muchísimo más a detalle esto de las empresas madres, las empresas nietas,
porque va haciendo una clasificación, una estratificación de esta lógica de la participación a través de las acciones, que se inaugura precisamente al finalizar el 1800, ¿no? Entonces, esto permite esa formación, como yo les decía, de los oligopolios y los oligopsonios, ¿no? Y ustedes, aquí quisiera que ustedes recuerden con la historia de los monopolios, que recuerden ustedes el texto de Béjar, cuando hablábamos de dos épocas. Recuerden ustedes que hablábamos del 1873 hacia el 1895 y de 1896 a 1914. Desde 1893, recuerden ustedes que se generó este proceso de Gran Depresión que yo ya les había mencionado, ¿no? Es precisamente esta Gran Depresión coincide con los desarrollos de los monopolios. Recuerden que habíamos dicho que los precios habían bajado, ¿no es cierto? Y ahora, pues, a través de esa lógica de concentración y centralización, los precios comienzan a subir, ¿ya? Comienzan a subir en el mercado, lo que permite mayor ganancia para el capitalista, ¿no es cierto? De 1860 a 1890, nos dice Lenin, tenemos este periodo más claro de libre competencia y de también medidas proteccionistas que va a ser el germen de los monopolios, pero ya hacia 1873 nosotros tenemos el desarrollo de los cárteles. El cártel es el nombre que se le da al monopolio que se genera y se gesta en Inglaterra, en primer término, ¿no? Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el capitalismo entonces, a través de esta gran depresión, pero a través luego de esta subida o de la bella época de la que nos hablaba María Dolores Béjar, nosotros ya encontramos que el capitalismo comienza esta fase agresiva denominada imperialismo. Por lo tanto, estos cárteles que se están formando imponen las condiciones de venta, los plazos de pago, establecen precios, se reparten los mercados, ¿no? Y Lenin además dice que la diferencia, digamos, que aparece en los Estados Unidos, porque también, como ustedes podrán haber observado en el texto, también nos da ejemplos de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces él dice, el monopolio lo que ha permitido es o abierto las puertas a la creación de unidades técnicas de producción a través de las corporaciones, ¿ya? O de lo que hoy conocemos como capital transnacional, ¿no es cierto? Y menciona el consorcio petrolero, que también lo había mencionado Béjar, la Standard Oil, por ejemplo, la Ford como unidad técnica de producción, la General Electric, lo que después será la General Electric en el mundo, ¿no es cierto?, que aparecen como monopolios ya. Y recuerden que tienen sus acciones en distintos países, ¿no?, del capitalismo central, es decir, se exportan, digamos, los bienes, incluso los servicios. Y aparecen además los trusts, que es una palabra en inglés que define ya el monopolio, pero más particularmente en los Estados Unidos. Entonces los cárteles aparecen como la forma monopólica en Inglaterra y los trusts aparecen como la forma monopólica en los Estados Unidos. ¿Cuál será la diferencia entre trust y cárteles? Básicamente, en el caso del trust, la inversión tecnológica, la maquinaria, los talleres de reparación, es decir, que estas mismas unidades técnicas ya tienen talleres que arreglan o los desperfectos o la maquinaria, y eso posibilita reducir gastos. Patentan las técnicas, por ejemplo, la lógica del Fordismo que yo les había mencionado la vez anterior, el Fordismo, que es esta dinámica o esta lógica del trabajo, se están patentando precisamente, y esas patentes permiten, ¿no es cierto?, la generación, la acumulación del recurso y la exportación de ciencia y tecnología, si ustedes quieren, para esta época, ¿no? Por lo tanto, como les digo, esta idea, ¿no es cierto?, de libre concurrencia se termina, y yo les decía, marcaba una contradicción, porque asistimos a la fase monopólica, que permite de alguna manera competencia, pero que no permite efectivamente la desconcentración o la distribución de las utilidades o del plusvalor, ¿no es cierto? Entonces, asistimos a una, diríamos, a una libre concurrencia híbrida, parcial, muy parcial, porque es libre concurrencia en la medida en que los patronos o que los capitalistas o que la burguesía se encuentren en un solo mercado.
antes, ¿no es cierto?, en la lógica del mercantilismo, recordemos que les había dicho a ustedes que en esta lógica del mercantilismo los productores se ven desconectados, perdón, los capitalistas, los burgueses se ven desconectados, ¿no? Es decir, están en distintas latitudes y el traslado de la mercancía permite intermitentemente esa conexión, pero no están conectados de manera continua. Con la existencia del mercado y del monopolio, pues entonces estos encuentros se convierten más bien en asociaciones, ¿no? Y entonces ahí uno puede observar la lucha de clases con mucha claridad. Estas asociaciones de la burguesía son absolutamente larvarias y germinales y se observan con mucho más fuerza en este periodo de monopolización conceptual. Entonces es un periodo donde se socializa universalmente la producción, pero se privatiza absolutamente la plusvalía y la renta a partir de esta producción, ¿no? Es decir, muy pocas manos apropiadas de las ganancias, pero muchas otras manos produciendo, que van a ser básicamente las manos de los y las trabajadoras. Entonces, los capitalistas, para sobrevivir en el mundo, están obligados a encontrarse, asociarse y ser cada vez un monopolio que se instaure con mucha fuerza. Aquí creo que vale la pena hacer una reflexión, ¿no es cierto?, con lo que está pasando ahora. Es decir, cómo el texto de Lenin es un texto que se puede ir leyendo e interpretando en la historia y en lo que está pasando actualmente. Es decir, hoy, nuestros días, en nuestros países, en el continente, podemos observar con mucha claridad los intereses del imperialismo en el mundo, ¿no? Cómo toda esta lógica de repartición de colonias de la manera no tradicional, pero además de esta unidad, de esta asociación de las burguesías, de las cámaras de la producción, se ve muy claramente, ¿no? Todas las medidas, el paquetazo del gobierno, etcétera, 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 se van traducidas justamente en la privatización, en el desmantelamiento de lo público, la dominación, ¿no?, de los países imperialistas en función de lo que está sucediendo en los países del capitalismo dependiente, como es nuestro caso. Entonces vale la pena reflexionar la pertinencia del pensamiento de Lenin en nuestros días. Creo que habría que poner un ejemplo contemporáneo también, que no alcanzó a leer Lenin para el inicio del siglo XX, sino que es una forma de monopolio que se desarrolla en nuestros días, que se llama holding. Y el holding es nada más y nada menos que una administración de varios negocios, ¿no? Este es otro nombre, es un nombre en inglés, pero podría sustituir a lo que fue el cártel en su época y el trust en su época. No lo puedes llamar genéricamente monopolio, pero el holding, que es una administradora de varios negocios, ¿no es cierto?, se constituye como una especie de banco, como un capital, hay un capital bancario que está regulando los distintos negocios productivos e industriales. Para que ustedes vean esa fusión, lo que llama Lenin capital bancario, con capital productivo, capital industrial, que ya voy a explicar más adelante, que en los capítulos que yo les pedí que lean no se desarrolla el tema, pero que sí les voy a mencionar para que ustedes entiendan a qué nos referimos con esto, a lo que llamamos el capital financiero, ¿no es cierto? Por lo tanto, una de las estrategias del monopolio va a ser la privatización, retomando las diapositivas, de materia prima, yo ya lo he mencionado, de mano de obra, de medios de transporte, de mercados, de disminución de precio, de crédito, además a través de la lógica del boicot. Entonces, para sintetizar en este primer capítulo, Lenin lo que hace es observar el desarrollo de esta fase monopólica concentradora y centralista del capitalismo, ¿no es cierto? Para el capítulo sexto, creo que es muy clara la reflexión que hace Lenin respecto de cómo se están repartiendo las colonias en el mundo y hace una crítica, ¿cierto?, fundamental de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo en África, de lo que Estados Unidos está haciendo precisamente unos años antes en España, o la apropiación de Filipinas, o la anexión de Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, todo esto lo está mencionando Lenin como una forma
crítica respecto a ese avance guerrerista que es el corazón del avance imperialista. Entonces, si no hay guerra de por medio, y guerra puede ser de baja intensidad, guerra de alta intensidad, es decir, guerra por cualquier vía o por cualquier camino, ¿no es cierto? Pero como una política precisamente para que se valorice el valor, es decir, para obtener mayor ganancia, mayor plusvalor. Con esto, lo que Lenin está diciendo es que hay un reparto definitivo de la tierra, hay una intensificación del periodo de conquistas, ya se los había mencionado al inicio, sobre todo está cuestionando el momento colonial o el momento histórico, me refiero colonial en África, en Asia también, desde 1860 hasta 1880, ¿no? Todo lo que está sucediendo con China, que lo menciona en el texto, es decir, la agresión, recuerden ustedes las guerras del opio, ¿no es cierto?, desde el 49 hacia el 60, recuerden ustedes los tratados desiguales, recuerden ustedes la guerra de invasión del Japón hacia China, y así, digamos, todas las potencias imperialistas precisamente sometiendo, aunque no de manera tradicional, como se suele hacer con las colonias, ¿cierto? Pero sí desde presiones para la apertura de los mercados. Esto también se los había mencionado. Entonces, hay, digamos, estas nuevas potencias que están en emergencia, les había dicho Estados Unidos, Alemania, Japón, que son países jóvenes capitalistas que están o llegan a ascender precisamente por este advenimiento del imperialismo. Y aparece esto que Lenin llama el capitalismo financiero. Entonces, ¿qué va a ser el capitalismo financiero? Este va a ser precisamente el capital central, que es el capital que monopoliza. Ya les estaba hablando del holding. El holding es una especie de banco contemporáneo actual que lo que va haciendo es administrar el resto de empresas productivas, ¿no? Y transferir dinero de requerirlo estas empresas para créditos, etcétera. Es decir, un mismo banco con unas mismas empresas productivas, es decir, capital parasitario, es el capital especulativo, más el capital productivo, ¿no es cierto? Es esta fusión a la que Lenin llama el capital financiero. Entonces, el capital financiero no es otra cosa que la fusión del capital industrial, que es el capital que se desarrolla hasta fines del siglo XIX, ¿ya? Es el capital productivo el que se está desarrollando. Pero a partir del siglo XX se está gestando el capital bancario. Comienzan, les decía, a aparecer los bancos, que ya no están produciendo mercancías, que lo que están haciendo es más bien transferir esas mercancías, no producir nada, y a través de los intereses, ¿no es cierto?, generar ganancia o acumulación. Y el rol de los bancos es fundamental, pues, porque van a tener información de todos los capitalistas y van a saber en qué negocio se invierte mejor, qué negocio da más plata, más dinero, o a quienes hay que bloquearles los negocios. ¿Qué negocio hay que impedir que crezca para que el monopolio y la concentración se sienten? Entonces, la función de los bancos es una función estratégica. Lenin dice una división, se ve claramente una división entre los países usureros en el mundo y los países dependientes de esa usura, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya van a ver ahí, les había dicho que nuestra primera deuda es básicamente con Inglaterra, luego con los Estados Unidos, es decir, una deuda ilegítima que de ese tiempo acá, pues ha corrido en función de esta extracción, ¿no es cierto?, de lo que llamamos el capital, la acumulación del capital originario, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser el capitalismo financiero, compañeros. Recuerden, esto es importante, la fusión del capital industrial más el capital bancario, es decir, capital productivo más capital especulativo, perdón, o capital parasitario, ¿no es cierto?, aparecerán como monopolios. Y esta fuerza entre la producción y lo parasitario permiten que este capital pueda ya básicamente moverse por el mundo muy fácil y sutilmente, ¿no es cierto? Este capital financiero entonces es el que va a someter los estados. No es posible, como les decía al inicio, hablar entonces de soberanía o la cuestión nacional, se tiene que entender desde cada territorio, ¿no? Y este capitalismo moderno, entonces, permite que
hayan características como las asociaciones monopolistas o de las burguesías monopolistas que no sucedían en otras fases de política colonial e imperialismo. Ya recuerden que antes los imperios también se desarrollaban, también tenían estrategias expansionistas. Sin embargo, no existía el capital financiero y bancario como en el siglo XX ya podemos observar con mucha claridad. Esa sería la diferencia, por ejemplo, entre Roma y entre Inglaterra o Estados Unidos, ¿no es cierto? Roma era una potencia imperial, ¿no es cierto?, que tenía una política colonial, recordemos. Sin embargo, hay una diferencia entre una u otra en función de un tiempo histórico en el que todavía el capital financiero no había permeado ni la conexión de los mercados mundiales tampoco se habían desarrollado. Para ir cerrando el texto de Lenin, en el capítulo 7 nos habla del capitalismo como una fase particular, del imperialismo, perdón, como una fase particular del capitalismo, y nos está hablando de esta descomposición del capitalismo. Ya les había hablado de esta mención que hace Rosa Luxemburgo respecto a la barbarie del capitalismo, de lo que Marx mencionaba en función de la acumulación originaria, es decir, chorrear lodo y sangre por todos los poros del capitalismo, y ahora esta descomposición y este parasitismo, ¿no?, que obliga a las naciones dependientes del mundo a fijar su rol en la producción internacional, ¿no? Entonces, esta es una característica del imperialismo, este parasitismo, y pues es importante mirar, ustedes ven ahí esa imagen, ¿no es cierto? Es un organismo que sin hacer nada vive de otro organismo, del trabajo de otro organismo. Entonces, por eso se llama parasitario, por eso al capital financiero se lo llama capital parasitario. Es básicamente un puño de países ricos saqueando, llevándose el botín de un puño muchísimo más grande en términos cuantitativos de países que están entregando fuerza de trabajo, materia prima para ser industrializada. Entonces, en este capítulo lo más importante son los rasgos que Lenin menciona de las características del imperialismo. ¿Cuáles van a ser esos rasgos? Pues la concentración elevada de la producción y del capital que crea monopolios. Dos, la fusión del capital bancario con el industrial, lo que crea una oligarquía financiera, va a llamar él, ¿no es cierto? Ahora podríamos llamarla oligarquía o burguesía financiera mundial, ¿no es cierto? Fusión del capital bancario con el capital industrial. Luego la exportación de los capitales, que esto ya lo veíamos inicialmente, como los países centrales de manera usurera, ¿no es cierto?, se convierten en los primeros prestamistas del mundo. Recuerden la función que tuvo Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial con el Plan 2 y el Plan Marshall, ¿no es cierto?, para reconstituir los mercados del mundo y permitir nuevamente esa lógica de intercambio a través de la concentración. Nos dice Lenin que entonces la exportación de capital es más importante ya que la exportación misma de las mercancías. Esto se explica, y ya lo mencioné hace un ratito, que ya no estás produciendo solo mercancía en esta primera fase de la revolución industrial, ya no estás produciendo solo mercancías. El capital también es exportado, es este capital parasitario, este capital al que denominamos capital financiero. Luego, la otra característica, la cuarta, es la formación de asociaciones internacionales monopólicas para el reparto del mundo, lo que conocemos como transnacionales o corporaciones ahora, y la terminación del reparto territorial entre las potencias. Decimos terminación, digamos, como una fase. No es que Lenin esté entendiendo que con esto, digamos, el mundo no se vuelve a reorganizar, ¿no es cierto? Como método es muy riguroso para señalar que en este momento histórico el reparto se termina así, pero eso no quiere decir que los nuevos procesos de colonización o de sometimiento del imperialismo, como estamos viviendo con mucha claridad hoy en día, ¿no es cierto?, no vayan a desarrollarse. O sea, ahora es muy claro, ¿no?, cómo la presión por los despidos, las privatizaciones, la generación de deuda pública, por ejemplo, que es una de las cosas que Marx también trata en uno de sus escritos con mucha profundidad, que podríamos comparar desde el 1800, ¿no es cierto?,
1860 hacia nuestros días, ¿no? Esa política agresiva de endeudamiento y la función que tienen los estados para ese desarrollo del capitalismo sigue permanente, con sus particularidades, pero sigue boyante, ¿no es cierto? Ahí ustedes, yo quise poner esta imagen, ¿no? Porque a veces esta imagen es bastante inocente, ¿ya? Y muchos de ustedes seguramente la conocen bien, porque en sus ratos libres yo alguna vez también jugué Monopolio, ¿no es cierto? Y ahí es clara la lógica de la desposesión, ¿no? Hay algunos autores contemporáneos del capitalismo que hablan de la acumulación por desposesión. Y básicamente este juego del monopolio nos muestra, ¿no? Cómo vas avanzando ya. Y creo que explica bastante bien, digamos ya de manera, si ustedes quieren, lúdica, cómo se mueve el capitalismo en el mundo. Entonces, he querido poner esta imagen también como para que ustedes logren relacionar el tema con este juego aparentemente inocente, ¿no es cierto? Pero que además te induce esa idea de las inversiones, de la participación, de la compra de tierras, compra entre comillas. Y bueno, esta es una imagen de Kautsky, con esto voy a cerrar. Esta es una imagen de Kautsky que replica a Lenin, ¿no es cierto? O que está pensando que el imperialismo no es una fase, como si argumenta Lenin, ¿ya? Entonces, Kautsky, digamos, lo que le apuesta es más bien a una teoría del o una tesis del ultraimperialismo, que significa que el imperialismo no será una fase, como alude Lenin, sino una política, dice. Entonces, extrae y desconoce toda la lógica, el movimiento de la producción y de las relaciones económicas que están en su seno. Y esa es la crítica más grande que Lenin le hace a Kautsky, ¿no? Entonces, Kautsky dice que en esa medida el ultraimperialismo no promueve la competencia entre ellos, sino que promueve más bien la asociación de las potencias. Es decir, si ahora pudiéramos pensar un ejemplo contemporáneo, diríamos que en la tesis de Kautsky, tanto Rusia como China como Estados Unidos llegarían a través de los monopolios a aliarse, ¿no es cierto?, para concentrar más esta lógica que no es una fase, sino una política en determinado movimiento del capitalismo para poder producir mejor, o para poder producir más, o para poder acumular más, cosa que no ha pasado y no estamos viendo que pasa. No hay una alianza, se resuelve, es decir, esta asociación no se resuelve, ¿no?, entre potencias imperialistas, no se resuelve con democracia burguesa pacifista. Entonces se resuelve a través de la guerra, ¿ya? Y frente a esa guerra, la salida que da Lenin es la organización de la clase obrera y pues la revolución que ya habíamos mencionado, la transformación de las condiciones, lo que pasó efectivamente en Rusia. Kautsky en la Segunda Internacional primero dice, sí, hay que adherir, hay que abrir aguas respecto de las posiciones imperialistas en favor de la guerra, pero al final termina claudicando, ¿no es cierto?, y se une, digamos, a la posición de los menos, digamos, de la socialdemocracia, de los más conservadores, en función de cuidar los intereses y de nacionales, entre comillas, y de apostarle a la guerra imperialista. Entonces, esa es básicamente la réplica que Lenin le hace a Kautsky. Entonces, le dice el imperialismo el imperialismo no es el capitalismo contemporáneo, le dice a Kautsky, sino solamente una de las formas de la política del mismo capitalismo. Podemos y debemos luchar contra esa política, luchar contra el imperialismo y contra las anexiones, le dice, ¿no? Esa es un poco la réplica. Y para ello le pone varios ejemplos a Kautsky en este capítulo, ¿no? Y le dice, las alianzas interimperialistas o ultraimperialistas no pueden constituir más que tregua, pero entre la guerra. Es decir, podrá haber momento de tregua, probablemente habrá incluso alianzas interimperialistas o ultraimperialistas, pero eso no va a ser la constante,
¿ya? Eso va a ser la excepción. Eso variará en el tiempo dependiendo la necesidad de cada potencia imperialista. Entonces pone el ejemplo de Alemania, ¿no es cierto?, de la insignificancia que en la primera oleada de revolución industrial significaba Alemania y después de ese crecimiento, ¿no es cierto? Y lo mismo compara a Rusia y lo mismo compara a Japón. Entonces, como una síntesis del imperialismo emergente, podríamos decir que, y eso lo redacta en unos cuadros en este capítulo, y va poniendo en comparación el desarrollo de las vías férreas de los países, ¿no? El aumento del capital de las potencias, la extensión de los territorios, el crecimiento de la población, la flota comercial, la extracción de carbón o de hulla, que para el momento estaba cada vez más creciendo, la producción del hierro. Recuerden ustedes que entre las cuestiones contingentes que habíamos mencionado para la revolución industrial habíamos mencionado al carbón y al hierro. Entonces, esta necesidad de explorar para encontrar hierro y carbón se vuelve intensa en los países centrales del capitalismo, ¿no? Sobre todo en estas potencias. Y aquellos que no tienen o que no encuentran esta materia prima, entonces buscan colonias de donde extraer precisamente esta materia prima esencial, digamos. ¿Y esto dónde está pasando? En Europa Central, particularmente en Alemania, Inglaterra, que va cada vez decreciendo en su producción, y en Estados Unidos. Para finalizar, compañeros, creo que esta frase es pertinente porque nos permite establecer, digamos, como el derrotero del tema, es decir, ¿para qué estudiamos el imperialismo? Y me parece que la frase de Lenin es potente y que nos permite pensar y reflexionar en el nuevo tiempo que estamos viviendo. Lenin dice, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Es decir, los sueños deben materializarse en función de esta crítica potente al capitalismo y estas relaciones sociales que básicamente esconden los precios de las mercancías mismas, ¿no? Lo que está en disputa es una forma de relacionarnos entre los seres humanos. Y si nuestro sueño es precisamente disputarle al capitalismo y al imperialismo esa lógica de relaciones, pues entonces hay que, de manera escrupulosa, dice Lenin, realizar nuestra fantasía. Entonces, con eso, bueno, vamos a terminar esta sesión, que espero que haya sido de aporte para ustedes y que si tienen alguna pregunta, pues lo puedan hacer a través del canal de Teams. Nos vemos la próxima semana y pues espero que este texto haya sido de su